Español 3305, Español para hispanohablantes. Hoy les habla su profesor y vamos a hablar sobre el modo subjuntivo en el español. En este video vamos a aprender sobre el modo subjuntivo en español. Primero, empezaremos nuestra discusión con una explicación de lo que son los modos en español, enfocándonos mayormente en el uso del modo subjuntivo. También vamos a repasar lo que aprendimos sobre las cláusulas independientes y las cláusulas dependientes. Luego hablaremos sobre las formas del presente del subjuntivo y la conjugación de los verbos regulares. Luego hablaremos sobre los verbos que sufren cambios ortográficos en el presente del subjuntivo, por ejemplo, conozca con ZC, y formas como proteja, elija, escoja, que se escriben con J, mientras que el infinitivo de estos verbos se escribe con G. Seguiremos nuestra discusión hablando de los verbos que sufren cambios vocálicos, por ejemplo, el verbo acostarse, morir o sentir. Terminaremos nuestra discusión hablando de los verbos que tienen formas totalmente irregulares en el presente del subjuntivo. Este video termina con un resumen de lo que vamos a aprender hoy. El subjuntivo en español. ¿Para qué se usa el subjuntivo? El subjuntivo tiene varios usos en español. Por ejemplo, se usa para expresar voluntad, influencia o causa, o sea, cuando alguien causa que algo ocurra o que alguien haga algo. Por ejemplo, quiero que vengas, o les aconsejo que hablen con él. Las formas verbales vengas y hablen están en el modo subjuntivo porque la acción de venir o hablar no es segura. También, si yo digo quiero o les aconsejo, estoy tratando de ejercer mi influencia sobre el comportamiento de otra persona. El subjuntivo también se usa para expresar emoción o sentimiento. Por ejemplo, me alegro que estés aquí o siento que haya muerto a Ramón. Otro uso del subjuntivo es para expresar duda y negación por parte de la persona que habla. Por ejemplo, no creemos que sepa la verdad o no dudo que José venga a la fiesta. Otro uso del subjuntivo es para hablar de cosas o personas indefinidas o no existentes, como en la oración, busco una casa que tenga 5 recámaras, o no hay nadie que sepa la verdad. En la primera oración, la casa que busco no existe hasta el momento, o sea, no es una casa definida. En la segunda oración, el pronombre indefinido nadie no existe y por lo tanto se usa el subjuntivo en la cláusula subordinada. Por último, el subjuntivo se usa para expresar o hablar de eventos que no han pasado. Por ejemplo, vamos a limpiar la casa antes de que llegue Juan. Hasta el momento, Juan no ha llegado, así que la acción de llegar se expresa mediante el subjuntivo. Otro ejemplo es, José te lo va a decir para que lo sepas. En esta oración se usa la forma verbal sepas en el presente del subjuntivo porque en el momento de decir que José te lo va a decir, el acto de saber no es una acción definida y consecuentemente no sabes lo que José te va a decir. Las cláusulas independientes y dependientes. Una cláusula independiente es un grupo de palabras que puede funcionar gramaticalmente por sí solo, como si fuera una oración con sentido completo. Por ejemplo, Elena busca un departamento. En cambio, la cláusula dependiente no es una oración completa y generalmente se conecta a la cláusula independiente mediante un enganche, mayormente la palabra que en español. Por ejemplo, Elena busca un departamento que esté cerca de la universidad. En esta oración, Elena busca un departamento es la cláusula independiente y que esté cerca de la universidad es la cláusula dependiente o subordinada. Nótese que en español el subjuntivo aparece mayormente en las cláusulas dependientes. En la mayoría de casos, ambas cláusulas, la independiente y la dependiente, tienen sujetos gramaticales diferentes. Por ejemplo, Carlos no cree que vayan a llegar a tiempo. Carlos no cree aparece en la cláusula independiente y que vayan a llegar a tiempo es la cláusula dependiente o la cláusula subordinada. Ahora bien, vamos a examinar algunas oraciones para identificar cláusulas independientes y dependientes o subordinadas. La primera oración es: José quiere que los estudiantes lleguen a la hora. En esta oración,
José quiere es la cláusula independiente y que los estudiantes lleguen a la hora es la cláusula dependiente o subordinada. La próxima oración es: Marta no piensa que los precios vayan a subir. Aquí Marta no piensa es la cláusula independiente y que los precios vayan a subir es la subordinada. Por último, en la oración, su padre prohíbe que los niños jueguen en la calle. La cláusula independiente es su padre prohíbe y la cláusula dependiente es que los niños jueguen en la calle. Nótese que en la mayoría de los casos la cláusula independiente viene antes de la cláusula dependiente y la cláusula dependiente casi siempre empieza con que. El presente de subjuntivo. Verbos regulares en el presente de subjuntivo. Hay 4 pasos en la formación del presente del subjuntivo. Primero, empezamos con el infinitivo del verbo. Por ejemplo, el verbo cantar. En el segundo paso, tenemos que conjugar el verbo en la primera persona singular, o sea, la forma de yo, en el presente de indicativo. Por ejemplo, canto. En el tercer paso, eliminamos la O final de la forma de yo del presente y esto nos da la raíz. En este caso es cant. En el cuarto paso, tenemos que usar las terminaciones opuestas para el presente de subjuntivo. Por ejemplo, si el verbo termina con ar, usamos las terminaciones que suelen asociarse con los verbos que terminan en o ir. En cambio, si el verbo termina con o ir, usamos las terminaciones opuestas, que son las que se asocian con los verbos que terminan con ar. Ya que el verbo cantar termina con ar, usaremos las terminaciones asociadas con los verbos que terminan con o ir. Por consiguiente, las formas para el presente de subjuntivo del verbo cantar son cante, cantes, cante, cantemos, cantéis y canten. A continuación se ve la conjugación del verbo beber y partir en el presente de subjuntivo. Ponga el video en pausa para estudiar estas formas. Cuando las haya estudiado, vuelva a tocar el video. En el español hay un grupo de verbos cuya primera persona singular, la forma de yo, es totalmente irregular. Los verbos que tienen irregular la primera persona singular en el presente de indicativo tienen la misma forma irregular en el presente de subjuntivo. Por ejemplo, la primera persona singular del presente de indicativo del verbo tener es tengo. Siguiendo los susodichos pasos en la formación del presente de subjuntivo, se le quita la O de tengo y se le añaden las terminaciones opuestas para el presente de subjuntivo. Por consiguiente, las formas de tener en el presente de subjuntivo son tenga, tengas, tenga, tengamos, tengáis, tengan. Fíjese que esta forma irregular se encuentra para todas las personas del presente de subjuntivo. A continuación se ve un cuadro con verbos cuya primera persona singular, la forma de yo, es irregular en el presente de indicativo y por extensión también en el subjuntivo. Ponga el video en pausa y estudie las formas en la tabla. Cuando haya estudiado la tabla, vuelva a tocar este video. Verbos ar y que cambian de radical. Los verbos ar y que cambian de radical, por ejemplo, o se convierte en ue y se convierte en ie en el presente de indicativo, también sufren los mismos cambios en todas las personas del presente de subjuntivo, con la excepción de nosotros y vosotros. Consideremos las formas del presente subjuntivo del verbo acostar: acueste, acuestes, acueste, acostemos, acostéis, acuesten. Fíjese en que las formas de nosotros y vosotros no cambian la o a ue en el presente de subjuntivo, igual que con el presente de indicativo. Entender es un verbo que termina con y la vocal cambia a ie en el presente de subjuntivo. Fíjese en que la se convierte en ie en el presente subjuntivo en todas las personas menos con las de nosotros y vosotros. Vea la sección de su libro de texto que les da más ejemplos de verbos parecidos. Verbos que terminan con ir y que cambian de radical. Ahora bien, vamos a hablar sobre los verbos que terminan con ir en el presente de indicativo y que también sufren cambios vocálicos en el presente de subjuntivo.
Los verbos que terminan con ir y que sufren cambios vocálicos en la radical, por ejemplo, la O se convierte en UE, la E en IE y la E en I en el presente de indicativo, tienen los mismos cambios en todas las personas en el presente de subjuntivo, con la excepción de nosotros y vosotros. Los verbos dormir, morir, preferir y pedir son ejemplos. Note que hay un cambio adicional en las formas de nosotros y vosotros. Por ejemplo, durmamos, durmáis, muramos, muráis, prefiramos, prefiráis, pidamos y pidáis. Ponga el video en pausa y estudie las formas que se encuentran en la tabla. Para más ejemplos de verbos parecidos, vea su libro de texto. Verbos que cambian de ortografía antes de la E. Hay un grupo de verbos que terminan con car, gar, guar y sar que sufren cambios ortográficos en el subjuntivo. Por ejemplo, el verbo aplicar, verbo que termina con car, cambia la C a QU antes de la letra E. Así que todas las formas del subjuntivo se escriben con QU. Por ejemplo, ella quiere que yo me aplique más. Otro grupo de verbos son los que terminan con gar, como pagar, cuyas formas del subjuntivo se escriben con GU. Por ejemplo, es importante que todos paguemos impuestos. Los verbos que terminan con guar, como el verbo averiguar, adquieren una diéresis, o sea, 2 puntos, encima de la U en las formas del presente de subjuntivo. Por ejemplo, es imprescindible que averigüemos la verdad. Por último, con respecto a los verbos que terminan con zar, Z-A-R, la Z cambia a C en las formas del subjuntivo. Por ejemplo, requieren que comiencen a las 2 en punto. Verbos totalmente irregulares en el presente del subjuntivo. Las formas del presente subjuntivo de algunos verbos son completamente irregulares. Por ejemplo, el verbo caber, dar, estar, haber, ir, saber y ser. Ponga el video en pausa y estudie las formas que se dan. Cuando haya estudiado las formas, vuelva a tocar el video. En este video aprendimos sobre el modo subjuntivo en español. Primero empezamos nuestra discusión con una explicación del modo subjuntivo en español. También aprendimos sobre las cláusulas independientes y las cláusulas dependientes. Luego hablamos sobre las formas del presente del subjuntivo, la conjugación de los verbos regulares, los verbos que tienen la primera persona irregular del presente y las formas que sufren cambios ortográficos en el presente del subjuntivo. Seguimos nuestra discusión hablando de los verbos que sufren cambios vocálicos, por ejemplo el verbo morir o sentir. Terminamos nuestra discusión hablando de los verbos que tienen formas totalmente irregulares en el presente del subjuntivo. Bueno, mis estudiantes, espero que este video les haya ayudado a aprender más sobre el modo subjuntivo y sobre el presente del subjuntivo. Sin más por el momento, me despido cariñosamente de ustedes.